Hola a todos, hoy vamos a adentrarnos en la vida de una figura absolutamente formidable de la historia de la Iglesia, San Atanasio de Alejandría. En este recorrido, o más bien en esta explicación a fondo, vamos a ver cómo un solo hombre plantó cara a imperios enteros, y todo por defender una única convicción. Es de verdad una historia fascinante de pura resistencia, fe y una integridad a prueba de bombas. Pero bueno, para entender bien a nuestro protagonista de hoy, primero tenemos que detenernos a leer literalmente este pasaje del Evangelio de San Mateo. Dice así: todos os odiarán a causa de mi nombre, pero quien persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. En verdad os digo que no acabaréis las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su señor. Al discípulo le basta llegar a ser como su maestro, y al siervo como su señor. Fijaos bien en estas palabras, porque esto es como un ancla profética indispensable para lo que vamos a contar ahora sobre su vida. Sección 1. El Evangelio hecho viral. A ver, pongámonos en contexto. San Atanasio nace a finales del siglo III, allá por el año 295, nada menos que en la gran y cosmopolita ciudad de Alejandría. Desde muy jovencito demostró tener una mente brillante, muy metódica, un verdadero experto de la época en las escrituras y en la filosofía. Y resulta increíble pensar que estuvo presente en el histórico concilio de Nicea en el año 325, siendo tan solo un diácono. Poco después se convierte en obispo, y allá arranca un episcopado de 45 largos años dedicado literal y exclusivamente a defender la verdadera naturaleza de Cristo. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo clavó al describir su inmensa labor teológica. Hay que leer la cita tal cual. Lo llamó el apasionado teólogo de la encarnación del Logos, el Verbo de Dios, que, como dice el prólogo del cuarto Evangelio, se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y es que, claro, Atanasio se dio cuenta enseguida de que si se diluía el misterio de la encarnación, adiós, se cortaba irremediablemente nuestro camino hacia Dios, haciéndolo totalmente inaccesible. Sección 2. La amenaza del arrianismo. Aquí entramos de lleno en la gran crisis de la época, el arrianismo. Esta doctrina fue impulsada por el presbítero alejandrino Arrio y básicamente sostenía que Jesucristo no era Dios verdadero, sino más bien una especie de Dios creado, un ser intermedio entre lo divino y lo humano. En el fondo era el típico intento de intentar resolver un misterio divino usando la pura lógica racional. Y claro, Atanasio se opuso en rotundo, porque él sabía perfectamente que los misterios no se liquidan ni se encajan a la fuerza en nuestras cabezas humanas. Para que nos hagamos una idea, la magnitud de este debate era abismal. Teníamos, por un lado, la postura arriana, que reducía a Cristo a una simple criatura, y por el otro, la doctrina del Concilio de Nicea, que el propio Atanasio ayudó a formular y a defender a capa y espada, la idea de que Cristo es consubstancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia, Dios de Dios, plenamente divino, que por cierto es el núcleo exacto del credo que seguimos recitando a día de hoy. Y el punto crucial de toda esta batalla teológica queda plasmado de forma magistral en esta frase de San Atanasio. Vamos a leerla con calma. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Pensemos en eso un segundo. Es una declaración tremenda que nos muestra lo que realmente estaba en juego. Si Cristo no era verdaderamente Dios, entonces nuestra salvación y el poder participar de la naturaleza divina eran una absoluta ilusión. Estaba en juego la mismísima base de todo el cristianismo. Sección 3. Atanasio contra el mundo. El número 5. Ese es el número de veces que San Atanasio fue forzado a abandonar su diócesis e irse al exilio. Es que es verdaderamente impactante pensar en la gigantesca fuerza de voluntad que hace falta para soportar 17 años en total de destierro. En muchísimas ocasiones lo despojaron de su posición, de su hogar y de su seguridad, pero, increíblemente, jamás lograron quebrar su fe. Y no creamos que fue cosa de un solo gobernante. Sus destierros abarcan los mandatos de 4 emperadores romanos distintos, empezando por Constantino en el año 336, pasando por las persecuciones continuas del filo arriano Constancio, luego la enorme presión pagana de Juliano el Apóstata en el 362 y hasta la de Valente en el 365. ¿Qué nos demuestra toda esta persecución? Pues cómo la conveniencia política del imperio chocaba una y otra vez contra la intransigencia de la verdad. Precisamente de toda esta resistencia titánica nace esa frase tan célebre Athanasius contra mundum, que significa Atanasio contra el mundo, y le va que ni pintada, porque simboliza a la perfección su coraje en solitario. Hubo momentos históricos en los que parecía que la inmensa mayoría del imperio había caído en la herejía, pero él no. Él se mantuvo firme, demostrando que la verdad, al final del día, no necesita multitudes que la aplaudan para sostenerse. Sección 4. Legado y curiosidades históricas.
Hay 3 episodios históricos monumentales que demuestran que su influencia iba mucho más allá de la teología pura y dura. Protagonizó un escape digno de una novela de aventuras, impulsó el movimiento monástico a nivel global y estableció la lista definitiva de textos bíblicos. Vamos a profundizar brevemente en cada uno de estos hitos porque merece mucho la pena. Fijaos en esta historia porque es buenísima. Durante una de sus forzadas huidas por el río Nilo, los soldados imperiales estaban a puntito de atraparlo. Y con una sangre fría y una astucia impresionantes, Atanasio mandó a sus remeros dar la vuelta y navegar directos hacia los soldados. Cuando se cruzaron los barcos, los perseguidores gritaron: «Oigan, ¿han visto a Atanasio?». Y él, escondido bajo su manto, respondió con toda la calma del mundo: «Sí, está muy cerca de aquí». Los soldados aceleraron pensando que lo pillaban, y él escapó tranquilamente en dirección contraria. Es que es genial. Pasemos a otro de sus grandes logros. En esos años tan duros de exilio en el desierto, Atanasio estrechó lazos e hizo muy buenas migas con los monjes coptos. De ahí nació su obra La vida de Antonio, una biografía de San Antonio Abad que se convirtió, en un auténtico bestseller de la antigüedad. Esta obra no solo hizo famoso el ideal del monacato por todo el mundo cristiano, sino que leer este libro fue la chispa directa para la conversión de figuras tan enormes como el propio San Agustín de Hipona. Casi nada. 27. Ese es el número exacto de libros que forman el Nuevo Testamento tal y como lo conocemos hoy en día. Y resulta verdaderamente asombroso que fuera precisamente San Atanasio quien, en su famosísima Carta Festal del año 367, se convirtiera en el primer obispo de toda la historia en definir y enumerar esta lista canónica exacta. Una lista que más tarde la Iglesia Universal adoptaría ya de manera definitiva. Sección 5. Una reflexión espiritual. Llegados a este punto, tenemos que prestar mucha atención a esta cita del Papa Francisco. Dice así: «La coherencia cristiana es una gracia que debemos pedir al Señor. Ser coherentes, vivir como cristianos, y no decir soy cristiano y vivir como pagano». Nos viene como anillo al dedo para entender el ejemplo de Atanasio. Él es, históricamente hablando, la encarnación total de esta integridad. Nos recuerda que lo que creemos y lo que hacemos tienen que ir siempre de la mano, sin separarse jamás. En el fondo, toda la historia de Atanasio nos enseña que la verdad absoluta no se decide por encuestas, ni votando a mano alzada según las modas. El verdadero amor y la auténtica caridad pasan por defender la verdad aunque haya muchísima presión externa. Muchas veces, plantarle cara al relativismo moderno significa tener que tragarnos el aislamiento o pasar por el desierto de la incomprensión social. Pero mantenerse firmes como pilares es un acto de valentía necesario y absoluto. Así que, para terminar esta explicación, dejemos una pregunta en el aire. En un mundo actual como el nuestro, marcado por el cambio constante, y donde todo parece líquido o negociable, ¿qué verdades inquebrantables estamos realmente dispuestos a defender hoy en día? Incluso si eso implica quedarnos completamente solos contra el mundo. Ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y hasta la próxima.